Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Extreme VRS GTI. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal, como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil, Redline y este modelo de Extreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com. Extreme es una marca de lubricantes de origen ruso, aunque los aceites en realidad se los produce un fabricante alemán llamado Benol, que recientemente ha actualizado todo su catálogo. En este caso vamos a analizar este modelo que pertenece a la gama VRS, gama que está considerada como la gama alta de este fabricante. El fabricante indica que este aceite homologa la norma API-SN, así como también ACAC3, es un aceite denominado MITS-SAPS, compatible con vehículos que equipen sistema de posttratamiento de gases, DPF, FAP, SCR, GPF, etc. Y también nos indica que este aceite se puede utilizar como recomendación en los vehículos en donde se requiera la norma del grupo Volkswagen 504-507, Mercedes-Benz 22931 y 22951, Porsche C30, BMW LL04 y General Motors Dexos 2. Pasamos a la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que tiene una densidad relativa a 15 grados de 0,851, viscosidad cinemática a 100 grados 11,45, índice de viscosidad 174,2, viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 0W, 4835 centipoises. En cuanto a la viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la viscosidad a la que se miden todos los 5W, da un valor de 2882. Punto de inflamación 220 grados, punto de vertido, punto de congelación 58 grados bajo cero, TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 8,1. En cuanto a una prueba de formación de espuma que se hace el aceite calentándolo a distintos tipos de temperatura, los resultados son 0,00, que es el mayor valor absoluto que se puede conseguir en esta prueba. En cuanto al aspecto visual, indica que es color claro, y en cuanto a la concentración de cenizas, nos indica que es de 0,67. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. He puesto tres columnas. La de la izquierda son los resultados de análisis de laboratorio que he mandado yo personalmente a analizar. La columna del centro son resultados de análisis de laboratorio que ha mandado el fabricante a un laboratorio externo, y los resultados de la columna derecha son del antiguo VR2 5W30, que viene a ser el modelo al que viene a sustituir este modelo VRS. Hay que indicar que este nuevo modelo VRS se trata de un 0W30, a diferencia del antiguo VR2 que era un 5W30. Hay que recordar que no todos los laboratorios utilizan las mismas máquinas para realizar los ensayos en los aceites, así como estas tampoco están calibradas de la misma forma, y también hay que tener en cuenta que no todas las partidas de un fabricante de aceite salen exactamente iguales, siempre suele haber pequeñas variaciones entre distintas partidas. Viscosidad cinemática a 40 grados, 65,23 me ha dado a mí, 64,03 le ha dado al fabricante y 68,58 tenía el modelo antiguo, el VR2. En cuanto a la viscosidad cinemática a 100 grados, 11,74 me ha dado a mí, 11,52 al fabricante, y el antiguo modelo, el VR2, 11,72. El índice de viscosidad, que es un dato que se obtiene tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, y mide la capacidad de variar de viscosidad del aceite entre estas dos temperaturas. 178 me ha dado la muestra que me han dado yo a analizar, 177 la muestra que ha mandado la propia marca, y 167 tenía el anterior VR2. Aquí hay que indicar que no es justo comparar el índice de viscosidad de este nuevo VRS con respecto al anterior VR2, ya que el nuevo VRS es un 0W30 y el antiguo VR2 5W30. En cuanto al TBN, la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, 7,66 ha dado en las muestras que ha mandado el fabricante. El fabricante en la ficha técnica declara 8,1 y 8,99
129 tenía el anterior modelo, el VR2. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, 1,67 ha dado la muestra que ha mandado el fabricante y 1,93 tenía el anterior modelo, el VR2. En estos parámetros hay que fijarse que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman principalmente de la quema del combustible, pues el TBN, la reserva alcalina, se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que se aproxime muy peligrosamente o incluso que el TAN supere al TBN y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto a la concentración de cenizas, 0,8 ha dado las muestras que ha mandado el fabricante a analizar, que es el límite máximo permitido para poder homologar de manera oficial un aceite como ACEA-C3, y 0,91 dio el anterior modelo. En el anterior análisis del VR2 ya indiqué que había que darle un pequeño tirón de orejas al fabricante, ya que superaba ligeramente el límite máximo permitido, pero en esta nueva formulación sí que se ha mantenido dentro del límite máximo permitido. En cuanto al punto de congelación, 60 grados bajo cero, 61 dio el anterior, ambos son excelentísimos valores, prácticamente valores de récord de los niveles más bajos que han dado todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al punto de inflamación, 233 grados ha dado este nuevo modelo VRS, 246 grados dio el anterior VR2 5W30. Aquí sí que se aprecia claramente una disparidad en el punto de inflamación, pero hay que tener en cuenta que, como he indicado, este nuevo modelo se trata de un 0W30, el anterior un 5W30, y los aceites a igualdad de composición, los 0W tienen por un lado menor punto de inflamación, así como también mayor porcentaje de evaporación comparados con los 5W que se han formulado con el mismo tipo de base. En cuanto a la viscosidad, a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, 3169 centipoises el nuevo VRS 0W30, 4255 el anterior VR2 5W30, y en cuanto a la viscosidad, a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 0W, ha dado 5391. En estas dos pruebas, a 30 grados bajo cero el límite máximo permitido es de 6600 centipoises y el límite máximo permitido a 35 grados bajo cero es de 6200 centipoises. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, el fabricante ha mandado muestras a dos laboratorios diferentes, en uno ha dado 7,32%, en otro 8,3%, el anterior 5W30 ha dado 6,2%. Aquí, como he explicado antes, en el punto de inflamación, a igualdad de composición de base, los 0W son más propensos a la evaporación que los 5W. Con todo y con ello, pese a tratarse de un 0W30, mantenerse en el rango del 8% es un buen valor. En lo que respecta a la concentración de azufre, a mí me ha dado 0,185, al fabricante 0,195, el anterior modelo 5W30 dio 0,220, ambos se encuentran por debajo del límite máximo permitido que establece la norma CAC3, que es 0,3. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que crea como microcapas adheridas a la superficie del metal y que suavizan el roce. Esto ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 145 la muestra que yo he mandado a analizar, 151 la muestra que ha mandado a analizar el fabricante y 85 tenía el anterior VR2. Este aditivo hay que tener en cuenta que hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan, en torno a 140-150 partes por millón, están por encima de la media y más tratándose de un aceite como es este caso un ACEA-C3, aceite denominado Mid-Saps. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos aditivos los encontramos en todos los aceites de motor, sin excepción. 781-897 la muestra que he mandado yo, 757-851 la muestra que ha mandado el fabricante, 816-926 la muestra que tenía anteriormente el modelo anterior, el VR2 5W30. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. Cuando encontramos concentraciones muy pequeñas, inferiores a 100, su principal función es la de dispersante, pero en concentraciones tan altas como la que encontramos en este aceite, que ya os digo que son notablemente superiores a la media, 470, 475 y 560 que tenía el anterior modelo, también hace función antidesgaste. Magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 11 la muestra que yo he mandado a analizar, 10 la muestra que ha mandado a analizar el fabricante, 14 la muestra que en su día mandó a analizar el fabricante del anterior modelo, el VR2 5W30. Cualquiera de ellos son concentraciones bastante homeopáticas. Y en cuanto al calcio, que también es el principal aditivo detergente y neutralizante que se utiliza en este aceite,
1677 la muestra que yo he mandado a analizar, 1682 la muestra que ha mandado a analizar el fabricante y 1890 lo que tenía el anterior VR2 5W30. Las diferencias principales que encontramos en el paquete de aditivos del modelo nuevo VRS 0W30 GTI en comparación con el anterior modelo que ya está oficialmente descatalogado, el VR2 5W30, la encontramos en la concentración de molibdeno, que ha pasado de en torno a 85 partes por millón a 140 a 150 partes por millón. En cuanto al fósforo y al zinc también se han reducido ligeramente, así como también el boro y así como también el calcio, pero esto es debido a que el anterior modelo, el VR2, si bien es cierto de estos aditivos contenía mayor concentración, pero superaba el límite máximo permitido de cenizas sulfatadas, que las cenizas sulfatadas, recordad, es la forma de residuo que queda cuando el aceite se quema. Cuanta mayor concentración de aditivos contenga el aceite, mayor concentración de cenizas vamos a encontrar. En este caso, el fabricante, para realmente cumplir con lo que debe de cumplir un aceite ACAC3, que es 0,8, pues se ha visto obligado a reducir ligeramente la concentración de estos aditivos. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, ambos son aditivos que hacen función de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se han medido ninguno de ellos, pero ya os adelanto que este fabricante no utiliza ninguno de esos dos aditivos. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos, vírgenes, sin utilizar, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. Recordar, el éster pertenece a las bases grupo 5, 61,8 ha dado el VRS 0W30 GTI, 63 dio el anterior VR2 5W30. Podemos estar bastante convencidos que este aceite, como ocurría con el anterior modelo, sí que contiene éster. En cuanto a la viscosidad HTHS, esta es una viscosidad que se obtiene en una prueba tribológica, sometiendo al aceite a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, se estresa el aceite. El nuevo modelo, el VRS, ha dado un valor de 3,63 y el anterior modelo, el VR2 5W30, dio un valor de 3,56. La norma ACAC3 estipula que para poder homologar un aceite con la norma ACAC3, además de no superar el límite máximo de concentración de cenizas y de azufre, ha de tener una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5, así que en este caso también lo cumple. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y pasamos a la hoja de seguridad. Este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea en donde tienen que indicar si han utilizado o no algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y que sea perjudicial para la salud. Como tal, este documento no hay que entenderlo como la receta completa del aceite, ya que no lo es. Los fabricantes se limitan a indicar lo que les manda la Unión Europea. En este caso, en la parte superior indica que PAO ha utilizado en torno a un 70-80% y éster ha utilizado en torno a un 10 o un 15%. En la parte inferior nos hace un desglose de algunos tipos de compuestos que ha utilizado para la elaboración del aceite. Nos indica un compuesto con una concentración comprendida entre un 50 y un 55%, se trata de aceite base PAO. También nos indica que ha utilizado otro compuesto con una concentración inferior al 15%, nuevamente se trata de un tipo de PAO. Nuevamente aparece otro compuesto con una concentración inferior al 15%, se trata de nuevo de aceite base PAO. Nuevamente otro compuesto con una concentración inferior al 15%, se trata de aceite base PAO. También nos indica un compuesto con una concentración comprendida entre un 5 y un 8%, no estoy al 100% seguro, yo diría que es aceite base mineral, es posible que también pueda ser aceite base HC. Y por último nos aparece una concentración muy reducida, comprendida entre un 0,15 y un 0,21, y se trata del molibdeno que hemos visto anteriormente en los resultados del análisis de laboratorio. La marca Xtreme tiene publicado tanto en su página web oficial como en sus redes sociales esta imagen de la nueva gama VRS, la gama de garrafa roja, la cual pertenece este modelo VRS GTI que estamos analizando en este vídeo, y nos indica que contiene en torno a un 70% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 y en torno a un 10% de base éster perteneciente a la base grupo 5. Aquí también nos indica que tanto el PAO como el éster utilizado es del fabricante ExxonMobil, fabricante el cual es propietario de la gama de aceites Mobil 1.
También nos indica que ha utilizado el paquete de aditivos del fabricante Infinium. En este caso, Infinium, para quien no lo conozca, es una empresa que produce aditivos para aceite, entre otros compuestos, y propietarios de esta empresa son ExxonMobil y Shell. También nos indica que los polímeros utilizados son del fabricante Evonik. Evonik es una empresa petroquímica de Alemania. Como referencia os puedo comentar que he estado buscando un poco de información sobre ella y es la segunda petroquímica más grande de Alemania, justo por detrás de BASF. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, la he marcado con un círculo amarillo. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso es una cresta muy pronunciada, unido también al parámetro de oxidación de en torno a 60, 60 y tantos que ha dado el resultado de análisis de laboratorio. Sin duda alguna, este aceite contiene éster. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1180, que también he marcado con un círculo amarillo. Indudablemente este aceite contiene éster. Y por último, y no menos importante, la última cresta que he marcado con un círculo azul, la que se forma en torno a 722, supera la línea que he marcado en el punto de 10. Esto es señal inequívoca que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite se trata de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. Lo primero, esto ya a nivel personal mío, me parece una auténtica cagada llamar un aceite 0W/5W30 un aceite, o es un 0W o es un 5W. No me pongan las dos nomenclaturas. Esto yo quiero pensar que lo ha hecho porque muchos usuarios todavía tienen grabado en la mente bulos o teorías de que los 0W son agüilla, que si hace calor, que si no protege, que si se lo va a beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso que le han llamado también 5W, para que esta gente que tiene esas películas montadas en su cabeza pues se crea que es un 5W. Pero no, esto es un 0W, y de cara a usuarios como yo, o muchos de vosotros que ya sois un poco zorro en el tema de los aceites y sabéis interpretar las propiedades de un aceite y la calidad de un aceite, el que os pongan 0W, 5W os tira un poco para atrás. Pero este aceite es sin duda alguna un 0W30. En cuanto a la base utilizada, 70% de PAO, en torno a un 10% de éster, como así indica tanto la hoja de seguridad como el parámetro de oxidación de los resultados de análisis de laboratorio, como así también la publicidad que hace la propia Extrem. Es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, un excepcional punto de congelación de 60 grados bajo cero, como ocurría con el anterior 5W30, el utilizar una alta concentración de PAO, como es el caso, y éster, se pueden conseguir esos puntos de congelación prácticamente de récord. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, así como también el punto de inflamación, 233 grados y un porcentaje de evaporación NOAC que es en torno al 8%, tratándose de un 0W30 que, como he indicado anteriormente, sufren de un menor punto de inflamación, así como también un mayor porcentaje de evaporación. Son buenos valores, si bien es cierto, comparándolo de tú a tú con el anterior modelo, el VR2 5W30, son valores peores, pero no es justo comparar aceites con distinta viscosidad. Lo justo es comparar este 0W30 con otros 0W30 que han pasado por el canal, y podéis ver que tanto el punto de inflamación como el porcentaje de evaporación son buenos valores. En cuanto al paquete de aditivos, muy buen paquete de aditivos, mucho molibdeno, mucho boro. Además, si os fijáis, se utiliza el mismo paquete de aditivos que utiliza, por ejemplo, Móvil en su gama Móvil 1, en su gama alta. Y aquí, si bien es cierto, comparado con el anterior 5W30, hemos visto reducida la concentración de fósforo, zinc, boro y calcio, hay que tener en cuenta que el anterior 5W realmente no era un C3, ya que superaba el límite máximo permitido de 0,8 de concentración de cenizas. En este caso, para realmente poder cumplir con ese límite y que realmente se trate de un aceite mid-SAPS, el fabricante se ha visto obligado a reducir ligeramente la concentración de algunos de estos aditivos. Es debido precisamente a este pequeño recorte que le han tenido que pegar en el paquete de aditivos en lo que a calcio se refiere, pasando de en torno a 1800 que tenía el anterior 5W30 a unos 1600 aproximadamente que tiene esta nueva versión VRS, que en la reserva alcalina, el TBN, también se ha reducido ligeramente. De todas formas, podéis comparar con otros 5W30 o 0W30 que han pasado por aquí por el canal, la CAC3, y veréis que es un muy buen paquete de aditivos. Como habéis podido ver, es sin duda alguna un pedazo de aceite, un pedazo de 0W30 y sin duda alguna uno de los mejores 0W30 CAC3 que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al precio, este aceite actualmente se puede conseguir la
garrafa de 5 litros en torno a 67-68 euros, la garrafa de 1 litro en torno a 17 euros, teniendo en cuenta las propiedades físicas, la calidad de la base y el paquete de aditivos. Es un aceite que yo veo en su precio. Además, en la descripción os dejaré un cupón para que os hagan un pequeño descuentillo. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.